Buenos días, doña Teresa. ¿Cómo va hoy? Bien, gracias. ¿Y usted, don Francisco? Todo bien. Tengo tomates frescos, recién cogidos del huerto. Ah, qué bonitos. Póngame medio kilo, por favor. Claro. ¿Quiere también un poco de albahaca? Huele de maravilla. Sí, buena idea. Haré pasta con tomate. Ah, la clásica. Y con un buen chorrito de aceite. Queda perfecta. Así es. A mi nieto le encanta. Aquí tiene. ¿Quiere también unos melocotones? Están dulcísimos. Vale, pero solo dos. Ya tengo mucha fruta en casa. De acuerdo. Son 2,5 € en total. Aquí tiene. Quédese el cambio para un café. Oh, gracias. Siempre tan amable, doña Teresa. En el barrio nos ayudamos, ¿no? Claro. Así la vida se mantiene bonita. Buenas tardes. ¿Puedo sentarme aquí? Claro, adelante. ¿Qué perro tan bonito? ¿Cómo se llama? Se llama Lillo. Es un poco vago, pero muy simpático. Ja, 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 ya lo veo. Está tumbado como un rey. Le encanta mirar a la gente pasar por la plaza. ¿A quién no? Por la tarde siempre hay vida aquí. Sí, niños jugando, abuelos charlando, jóvenes riendo. Es bonito vivir en un sitio donde todos se conocen. Tiene razón. Yo vengo de una ciudad grande. Allí nadie te saluda. Aquí basta una sonrisa para hacer un amigo. Es verdad. Mire, Lillo quiere saludarla. Ja, 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 qué tierno. ¿Puedo acariciarlo? Claro, le encantan las caricias suaves. Entonces le doy una más, de mi parte. Buenos días, Carlos. ¿Tienes pan fresco hoy? Buenos días, doña Lina. Siempre, recién salido del horno. Ah, qué olor más rico. Dame una barra pequeña. Claro. ¿Quiere también unos picos? No, gracias, pero quizá un dulce. Esas galletas parecen buenísimas. Son con almendras. Las hace mi mujer. Entonces me llevo 3, así las tomo con el té esta tarde. Buena idea. Con este tiempo, apetece. Sí, lleva lloviendo 2 días, pero el olor del pan nunca cambia. ¿Eh? En el barrio la panadería es el corazón. Sin ella, faltaría algo. Tienes razón, Carlos. Exacto. Aquí tiene el pan. Todavía calentito. Ah, qué maravilla. Gracias y buen día. Buen día también para usted, doña Lina. ¡Qué luna tan bonita esta noche! Sí, parece más grande de lo normal.
Ah, buenas noches. No la había visto en el balcón de al lado. Buenas noches. Sí, estoy tomando un poco el aire. Yo también. Después de un día largo, sienta bien respirar. Tiene razón. Y el barrio está tan tranquilo por la noche. Solo se oyen unas voces lejanas y huele a jazmín. ¿Sabe? Cuando era niña, en verano todos hablaban desde los balcones. Sí, lo recuerdo también. Se reía, se contaban historias. Ahora todos miran el móvil. Ya ve. Pero al menos nosotros miramos la luna. Eso mucho mejor que la tele. Pues buenas noches y buena luna. Buenas noches también a usted, vecino de balcón. Buenos días. Mi bici hace un ruido raro, creo que en la rueda de atrás. A ver, quizás sea solo la cadena. Ojalá. La uso cada día para ir al trabajo. Aquí todo el mundo va en bici. Es práctica y rápida. Sí, y con este sol da gusto pedalear. Listo. Era solo un poco de polvo en la cadena. Ah, perfecto. ¿Cuánto le debo? Nada, esta vez va por la casa. Pero vuelva pronto para la revisión, ¿eh? Muchas gracias. Pasaré la semana que viene con un pastelito. Trato hecho. Buen pedaleo. Buenos días. Quisiera arreglar estas botas. La suela está un poco suelta. Veamos. Sí, nada grave. Las tendré listas para mañana. Perfecto, gracias. Son mis favoritas, las tengo desde hace años. Se nota que son cómodas. Las buenas botas duran toda la vida. Tiene toda la razón. Me gusta reparar las cosas, no tirarlas. Así debe ser. Es como devolverle la vida a un viejo amigo. Ah, qué bonita frase. Entonces le dejo a usted la magia. Déjelo en mis manos. Mañana por la tarde las tendrá como nuevas. Muchísimas gracias. Hasta mañana, maestro Zapatero. Ja, ja, ja. Muy amable. Hasta mañana. Uf, otros 10 minutos de retraso. Ya van 3 veces hoy. Sí, este tren es un clásico. Siempre la misma historia. Ja, ja, ja. Quizá necesita un café, como yo. Yo me tomé uno antes, pero sabía a máquina vieja. Vaya, entonces hice bien en no comprarlo. ¿Viajas mucho en este tren? Sí, casi cada semana. Voy a ver a mis padres. ¿Y tú? Yo vuelvo a la universidad. Las clases empiezan en 1 hora, pero con este retraso no llego ni de broma. Te entiendo. Una vez perdí un examen por culpa de este tren. ¿En serio? ¿Y qué dijo el profesor? Que la excusa del tren estaba muy usada, pero al final me dejó repetirlo. ¡Qué majo! A ver si hoy son solo 10 minutos.
Y no media hora. Ojalá. Si llega a tiempo, te invito a un café. Pero uno bueno, no el de la estación. Ja, ja, ja. Trato hecho. Pero si se retrasa más, pago yo. Hecho. Milagro. Ahí viene. Entonces me toca a mí invitar. Prometido. Pero corre, que se va. Vamos,